Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Burak Özçivit rompe el silencio después de mucho tiempo y sorprende con una confesión inesperada junto a Neslihan Atagül. Burak Özçivit ha sacudido nuevamente el mundo del espectáculo con unas declaraciones que nadie esperaba. El famoso actor, que durante meses había permanecido en silencio, decidió finalmente hablar y sus palabras dejaron a todos con la boca abierta. Ya no amo a Neslihan, en mi vida hay otra mujer, declaró con un tono firme, generando un verdadero terremoto mediático. Los fanáticos, que siempre los habían imaginado como una pareja inseparable, no daban crédito a lo que escuchaban. La noticia no tardó en convertirse en tendencia, y las cámaras rápidamente captaron a Burak acompañado de una mujer misteriosa en un restaurante elegante de Estambul. Las imágenes muestran al actor sonriendo, conversando de manera cercana y compartiendo gestos de complicidad con la joven que, según fuentes cercanas, sería su nueva pareja. Una testigo del lugar comentó, se veían muy felices, él no dejaba de mirarla con ternura. Neslihan Atagül, por su parte, prefirió guardar silencio en un primer momento, pero poco después, al ser abordada por los medios, respondió de manera breve, estoy sorprendida, pero no quiero hacer declaraciones ahora. Sus palabras, aunque escuetas, reflejaban una mezcla de desconcierto y tristeza. La actriz, siempre elegante y reservada, no quiso entrar en detalles, pero su rostro decía mucho más que sus palabras. Mientras tanto, Burak, al ser cuestionado por los periodistas a la salida de un evento, no dudó en reafirmar lo dicho, he sido claro, mi vida sentimental ha cambiado. Estoy en un nuevo capítulo y pido respeto por mi decisión. La declaración, aunque directa, dejó entrever que no había vuelta atrás en su historia con Neslihan. El público, sin embargo, se dividió entre los que lo apoyaban y los que criticaban duramente su actitud. En redes sociales, el tema explotó con miles de comentarios. Muchas mujeres expresaron su decepción, siempre pensamos que Burak y Neslihan eran la pareja perfecta, escribió una seguidora en Twitter. Otras, en cambio, celebraron que el actor hablara con sinceridad sobre sus sentimientos. Mejor la verdad que una mentira disfrazada de amor, opinó otra fan. La nueva mujer en la vida de Burak aún no ha sido identificada oficialmente, pero la prensa turca ya ha comenzado a especular sobre su identidad. Algunos rumores señalan que podría ser una modelo internacional que conoció durante un rodaje reciente. Otros afirman que se trata de alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo. Lo cierto es que la química entre ambos era evidente en las fotografías que circulan por internet. Una fuente cercana al actor declaró, Burak estaba cansado de mantener una relación que no lo llenaba. Con esta nueva mujer se le ve más relajado, más auténtico, más feliz. Esta versión coincide con lo que varios fanáticos notaron en su última aparición pública, un Burak sonriente, ligero y dispuesto a mostrarse tal como es. Los medios internacionales también comenzaron a hacerse eco de la noticia, destacando el impacto que esta confesión tendría no solo en la vida personal de los actores, sino también en la percepción del público sobre ellos. Revistas de espectáculos en España, América Latina e incluso Estados Unidos incluyeron la historia en sus portadas digitales, subrayando la magnitud del revuelo. En Turquía, el tema se volvió central en los programas de entretenimiento televisivo, donde panelistas y críticos de farándula discutían acaloradamente sobre lo ocurrido. Algunos consideraban la confesión como un acto de honestidad necesario, mientras otros lo veían como una falta de respeto hacia Neslihan, quien siempre había defendido la discreción en su vida privada. Las marcas que colaboraban con Burak también se vieron involucradas en la polémica. En redes sociales, usuarios exigían pronunciamientos oficiales de las firmas con las que el actor mantiene contratos publicitarios. Sin embargo, la mayoría optó por el silencio, a la espera de que la tormenta mediática se calmara. Por otro lado, surgieron rumores de que Neslihan podría estar considerando una pausa en su carrera para alejarse del foco mediático.
Aunque no lo confirmó, allegados a la actriz revelaron que estaba atravesando un momento de introspección y que prefería priorizar su bienestar emocional antes que cualquier proyecto profesional. Burak, en cambio, parecía decidido a mostrarse públicamente con su nueva pareja. Unos días después, fue visto paseando de la mano por el Bósforo, sin preocuparse por los flashes de los fotógrafos. Esa imagen, publicada en la portada de un reconocido diario turco, simbolizó para muchos el inicio de una nueva etapa. Los fanáticos, divididos, continuaban expresando sus opiniones en foros y comunidades digitales. Algunos defendían que el amor cambia y que nadie está obligado a permanecer en una relación que no lo hace feliz, mientras otros acusaban a Burak de traicionar no solo a Neslihan, sino también la ilusión de millones de seguidores que habían creído en ellos como pareja ideal. El debate también abrió discusiones más amplias sobre las expectativas que el público coloca en las figuras públicas. Psicólogos invitados a programas de debate explicaban que, aunque los actores son admirados y seguidos por su fama, no dejan de ser personas con emociones y decisiones propias. La gente proyecta en ellos ideales que, en la realidad, son difíciles de sostener. Mientras tanto, la prensa turca seguía persiguiendo pistas sobre la misteriosa mujer. Algunos reportajes afirmaban haber descubierto su identidad. Se trataría de una joven empresaria del mundo de la moda, con base en Estambul pero vínculos en Europa. Otros medios, sin embargo, desmentían esa versión, asegurando que todo era una estrategia de Burak para mantener la atención mediática en su figura. Lo que sí resultaba evidente es que el escándalo había marcado un antes y un después en la vida de ambos actores. La historia de amor que alguna vez simbolizó complicidad y éxito ahora quedaba atrás, reemplazada por una narrativa de separación, nuevos comienzos y una inevitable exposición mediática que difícilmente se detendría en el corto plazo. A medida que pasaban los días, aumentaba la expectativa sobre cuál sería el próximo paso de Neslihan. ¿Respondería con una declaración contundente? ¿Buscaría refugio en su familia y amistades cercanas? O, quizá, sorprendería al público con un nuevo proyecto artístico que demostrara su fortaleza? El tiempo diría, pero lo cierto es que su figura seguía siendo objeto de admiración y respeto, incluso en medio de la tormenta. En contraste, Burak se mostraba cada vez más relajado. En entrevistas posteriores, afirmaba estar viviendo un momento de libertad personal, convencido de que había tomado la decisión correcta. Aunque la polémica no cesaba, él parecía decidido a no dejar que las críticas opacaran lo que consideraba un nuevo inicio. El futuro de ambos quedaba en un punto incierto, con el público expectante y los medios atentos a cada detalle. Lo que comenzó como una confesión inesperada se transformó en un fenómeno social que puso en evidencia la delgada línea entre la vida privada y la exposición pública de los famosos. Y mientras el mundo del espectáculo seguía girando, la historia de Burak y Neslihan quedaba inscrita como uno de los episodios más comentados del año. Queridos seguidores, ¿qué piensan ustedes de esta sorprendente revelación? ¿Creen que Burak hizo lo correcto al hablar con sinceridad, o debería haber mantenido la discreción? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para más noticias exclusivas del mundo de las celebridades.